Qué bonita esta alabanza que estábamos cantando, en la que habla de Obed-Edom. Hace unas semanas, si recordáis, compartí sobre este personaje bíblico que fue bendecido y prosperado grandemente porque la presencia del arca, la presencia de Dios mismo, estaba en su hogar, estaba en su casa. Y hoy precisamente, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante para la vida del cristiano, porque el título del mensaje tiene solamente 3 palabras, pero que abarcan mucho: fe, constancia y fidelidad. Si en cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, está siempre presente la fe, la constancia y la fidelidad, estaremos como en la casa de Obed-Edom. Allí estará la presencia de Dios. Amén. Pero aparte de eso, hermanos, también se dice que una persona es íntegra cuando ésta es fiel, ¿verdad?, a sus convicciones y se mantiene firme ante las adversidades que éstas le pudieran deparar debido a ¿qué? A sus detractores, a aquellos que van en contra de eso. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser personas íntegras, debemos mantenernos firmes, aun a pesar de los enemigos, de los detractores. Nosotros tenemos que mantenernos en esa línea de fe, de constancia y de fidelidad a Dios. Pero hay algo muy importante también. Si hablamos de la integridad, esa integridad eleva su valor cuando se acompaña una palabra simplemente: moral. Es decir, que cuando se habla de integridad moral, estamos hablando de alguien que hace lo moralmente correcto y justo. Qué importante es eso, ¿verdad? Sabemos que justo solamente es Dios, pero al igual que nosotros no somos perfectos, pero el Señor nos indica, quiere que andemos siempre en ese camino de la perfección hacia la perfección, también nosotros podemos andar en ese camino de integridad y de justicia. Y por un instante me gustaría que reflexionaras. ¿Alguna vez tú has sido infiel a tus principios? ¿Has creído algo firmemente, pero por circunstancias te lo has saltado, como se suele decir, a la torera? ¿Has pasado de esos principios? Esa infidelidad quizás ha sido provocada por la pérdida de fe, puede ser, de ellos, es decir, de esos principios tuyos, que tú has perdido la fe en esos principios porque o no has sido fiel a ellos o has creído que estabas en un error. Tal vez puede ser por interés, y la mayor parte de las veces os aseguro que es por pura comodidad. ¡Ay, qué bien estoy aquí en el sofá! Ahora con lo que está cayendo y tener que ir al culto. Pues todo eso vas perdiendo fuelle por el camino. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, sin lugar a dudas, contestarnos cada uno de nosotros a esa misma pregunta honestamente. ¿Por qué? Porque al hacerlo es muy posible, hermanos, que encontremos a otra persona oculta dentro de nosotros que no sabíamos que estaba ahí. Y estaba ahí escondida. Pero cuando nos hemos querido dar cuenta, ha salido a la luz. ¿Y a la luz para qué? Para mal, para perjudicarnos, para perdernos. Por eso es tan importante, y cuántas veces lo hemos dicho, que tenemos
que está reflexionando constantemente sobre cada cosa que hacemos o que decimos. Y hay algo también muy importante. ¿Sabías que la fe te abre la puerta de la felicidad? Dice, ¿y eso cómo puede ser? Si tú eres una persona de fe de verdad, a la fuerza tienes que ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque aun a pesar de las adversidades, de los problemas, de todas las pruebas que podamos estar pasando, nuestra fe en Dios está por encima de todo eso, porque sabemos que tenemos un Dios de lo imposible. Él todo lo puede, Él todo lo hace. Y si permite que nos sucedan o pasemos por ciertas cosas, nos quepa la menor duda que hay algo de parte de Dios que quiere que hagas. Y estás en ese proceso. Y ese proceso, si tú lo interrumpes, si tú intentas frenarlo, lo único que te va a traer es perdición. Pero la felicidad también tiene su puerta, ¿verdad? Me gustaría que estuvieras de acuerdo en esto que te voy a decir. Que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poquito para abrirla. Si uno la empuja, esa puerta la cierras y no puede entrar. La convicción tiene que venir de dentro hacia afuera. Tú no puedes esperar que esa felicidad te venga de fuera. Tiene que venir a través de tu fe. Tú no puedes retirarte un poquito y decir, ay, a ver si entra la felicidad en mí, porque no la vas a dejar pasar. Porque lo primero que tienes que hacer es cambiar tu corazón, cambiar tu mente, tu forma de pensar y tu forma de hacer. Y cuando eso estemos dispuestos todos a hacerlo, la felicidad estará ahí. Siempre decimos, esta sociedad está hecha polvo, esta sociedad está podrida. Pero no nos damos cuenta que los que estamos en la sociedad somos nosotros. Y si quieres que las cosas cambien a tu alrededor, tendrás que empezar por cambiar tú y yo, por supuesto. La gran diferencia entre los que buscan la felicidad es que unos la persiguen constantemente. ¡Ay, ¿dónde está? Yo quiero ser feliz, ¡ay, qué mal lo estoy pasando! Y no la hallan, porque van en el camino equivocado, en el camino incorrecto. En cambio, otros, ¿qué diferencia? Otros son capaces no de encontrar esa felicidad, sino que son capaces de crearla y de vivirla. Amén. Todo depende de nuestras actitudes, hermanos. Y esto te tiene que llevar a reflexionar que quizás ahora no puedas tú cambiar el mundo, que está lleno de infelicidad, de falta de fe. Hablamos de un mundo egoísta, pero hay algo que sí podemos comenzar a hacer desde ahora mismo, desde ya. Y es lo que os acabo de decir. Empezar por intentar cambiar nosotros mismos. No podemos exigir a los demás lo que nosotros no somos capaces de dar. Usa la fe que dices que tienes, porque yo con todo el que hablo, uy, pastor, yo tengo mucha fe. Pues la debe tener atesorada, pues no la veo por ningún lado. La debe tener en la caja fuerte y con 7 candados. Por eso digo, usa la fe que dices que tienes y hallarás la felicidad que no encuentras. Todo tiene un proceso. A mí me llamaba la atención viendo una frase de San Francisco de Asís. Fijaros qué curioso. Este buen hombre dijo, empieza haciendo lo necesario. Luego aquello que sea posible y acabarás haciendo lo imposible. Amén. Pero tendrás que dar el primer paso, que se empieza haciendo lo necesario. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cambiar tu vida? Pues ponte ese propósito y empieza a cambiar desde ya. Luego aquello que sea posible.
dentro de las posibilidades, dentro de las ocasiones que la vida y el Señor te ponga delante, aprovéchalas al máximo. Y al final, como dice Francisco de Asís, acabarás haciendo lo imposible. Todo aquello que creías que no eras capaz de hacer, todo aquello que pensabas que no ibas a conseguir, lo harás. Porque ahí está la fe. Ahí está el Señor respaldando tu fe. La gran debilidad del hombre está claro que es siempre la renuncia. Porque es lo más fácil, es lo más cómodo. No puedo, hasta luego, ahí te quedas, no hago nada. No se persevera. El hombre se cansa de esperar. Y en la espera nace la comodidad. Y se pierde la fe. Alguien dijo que no hay nada tan poderoso como el hábito. Cuando coges un hábito bueno, ¿se entiende? Porque los hay que se enganchan a lo primero que llega. Todo va a cambiar en tu vida. Si tú te acostumbras a pelear y esto se convierte en una constante diaria, al final lo conseguirás y nunca te vas a rendir. Y qué importante es alguien que no se rinde, alguien que dice, yo no me canso, si no lo consigo hoy será mañana, si no pasado y si no al otro. Pero yo tengo un Dios de poder y mi fe me dice que tengo que esperar y esperar en el Señor. Porque si algo, lo hemos dicho un montón de veces, es difícil para el Hijo de Dios, es el esperar. Siempre queremos echarle una manita a Dios. Somos majos donde los haya, no queremos que Dios se canse, siempre queremos estar ahí echándole una mano. Hay también otro personaje cristiano, Nikos Kazantzakis, un nombre así como para nombrarlo muy deprisa, para llamarle. Dicen que fue un político y escritor griego que nació en 1885 y murió en 1957. Cristiano, autor de varias obras. Y era un hombre que estaba muy preocupado por el bienestar social. Y escribió algo para mí tan bello como esto. 3 párrafos. Este hombre cristiano dijo: le dije al almendro, hermano, háblame de Dios. Y el almendro se cubrió de flores. Qué maravilla, ¿verdad? Qué tiernos os habéis quedado todos. Pues ahora tú por un momento piensa que si tú te encierras en tu habitación, en la intimidad con tu Padre Celestial, con Dios, y le dices, Padre, quiero saber más de ti, quiero tener más comunión contigo. ¿Te imaginas qué podría mostrarte Dios a ti en esa intimidad con Él? Cosas imposibles, como decirle a un almendro, háblame de Dios, y que de repente se cubra de flores. Si eso habla este hombre en este escrito, ¿qué Dios no nos puede mostrar a sus hijos? ¡Qué maravilla! Pues ahora tú, ya digo, por un momento, piensa eso. Encerrado en tu habitación, en la intimidad, y hablando con Dios, diciéndole que le amas y que quieres conocer más con Él y que quieres tener más intimidad con Él. Yo te aseguro que puedes ver lo que nunca pensaste ni imaginaste que ibas a ver. Si tú tienes fe, hermano, para creer, yo te aseguro que Dios tiene poder para hacerlo. Hay algo también importante, y es dejarte instruir, e instruir bien, no por cualquiera. Porque tenemos, entre comillas, muchos maestros, que era como aquel dicho del maestro Ciruela, que no sabía escribir y dijo escuela. Pues en la iglesia del Señor hay muchos maestros que no tienen ni idea de quién es Dios, pero instruyen a todo el que se le ponga por delante. Pero de esto también
de la instrucción hemos hablado ya en varias ocasiones también sobre las falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero hoy quiero añadir una cosa más. No me conformo con todo lo que me habéis oído. Y es que la mejor defensa que puedes encontrar contra esas falsas enseñanzas no radica, ni mucho menos, ni en la discusión ni en el debate. Yo sabéis que siempre os he dicho que la palabra de Dios no está para debatirla, está para cumplirla. Y si quieres ver a alguien que te quiera meter los deditos en la boca como cristiano, lo primero que te va a decir: y si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren tantos niños? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué? Esa respuesta la dio en una ocasión, me parece que lo comenté. Estaban entrevistando a la Madre Teresa de Calcuta y le estaba diciendo precisamente eso el periodista que la estaba entrevistando, ¿no? Que por qué había guerras, por qué había esto, por qué había lo otro. Y por un momento esta mujer le dijo: no, está usted muy equivocado. Nadie se muere de hambre, no hay guerras, no hay tal. Claro, el otro se quedó así y dijo: esta mujer se le ha ido la cabeza. Dice: lo que hay en este mundo es falta de amor. Y eso es lo que provoca todo lo demás. Gloria al Señor. Pues hoy, hermanos, vamos a intentar aprender y a reconocer a falsos maestros que entran y son capaces de engañar y confundir a muchos creyentes. Y lo de maestros entre comillas. Y entre comillas, ¿por qué? Porque el maestro se supone que es alguien preparado. Pero hay muchos falsos maestros que la preparación que viene no viene de arriba, sino que viene de abajo. Y hace lo mismo que hace el de abajo: matar, engañar, destruir. Es de suma importancia, hermanos, reconocer el carácter de estos farsantes y de todas las falsedades que pueden propagar, porque eso es lo que más daño hace a la Iglesia del Señor. Entre otras cosas, la murmuración dentro de las congregaciones, dentro de la Iglesia. Y por encima de todo, hermanos, hemos de tomar la firme decisión de guardar nuestra fe. No podemos dejarnos llevar por el primer viento que entra al abrir la puerta. Tenemos que ser firmes en nuestra fe. Que nada ni nadie nos haga perderla o dejarla adormecida. Porque si nuestra fe se queda, como yo cuando cojo el sillón del salón en mi casa, que empiezo viendo la tele con los ojos como platos y ya no me diga 5 minutos después cómo acaba, empiezo adormeciéndome y al final no me entero de nada. Pues así les pasa a muchos con su fe. La van dejando descansar: no, que no voy a la iglesia, que no quiero molestar, que había muchos y con esto del COVID y para arriba y para abajo. Y al final se encuentran tan a gusto en el sofá de su casa o en otros sitios que dicen: ¿para qué? La fe adormecida solo trae una cosa, y es perdición. Y por encima de todo, hermanos, hemos de tomar la firme decisión, os decía, de guardar la fe. Pero ahora vamos a ir directamente ya a la palabra de Dios, que no penséis que me he equivocado, que hoy hay palabra también. Y pasemos al texto en Judas, y comenzamos por el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y habla de las falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, daros un tironcillo de orejas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, a escondidillas, no dando la cara, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, ya nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hoy os aseguro que el espíritu de Sodoma y Gomorra, por desgracia, sigue vivo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor que lo reprenda. Gloria a Dios. ¿Verdad que nosotros tampoco proferimos juicios contra nadie? Mira lo que ha hecho fulano, que el Señor lo reprenda. ¿A qué se dice eso? ¿Será sinvergüenza el tío la que ha liado y le hemos confiado? No proferimos juicio, tiramos claveles. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por un lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos, solo piensan en ellos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, no vale para nada. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Seguro que no conocéis a nadie así, gloria a Dios.
Y luego sigue amonestaciones y exhortaciones, para acabar el texto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no olvidemos de las palabras de los apóstoles, porque provienen de la palabra del Maestro, provienen de las palabras de Jesús, y todo lo que Jesús dijo es sanidad para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué importante es eso, hermanos. Estar orando en el Espíritu Santo, estar en plena comunión con el Espíritu Santo. Y no tenéis que ir lejos a buscarlo, porque el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. La verdad, hermanos, yo no sé vosotros, pero yo casi os aseguraría que no había escuchado o no he escuchado ninguna predicación sobre Judas apóstol. No sé vosotros, pero a mí no me suena, o al menos de escuchar, no sé. Pero fijaros en una cosa, es muy probable que se aceptase esta carta de Judas por su relación con Santiago, ya que Santiago parecía haber sido el líder de la iglesia en Jerusalén para el tiempo en que tuvo lugar el primer concilio de Jerusalén, que podéis ver eso en el libro de Hechos capítulo 15. En este mensaje de Judas vemos cómo combate las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que intentan meterse dentro de la iglesia del Señor. El peligro que tienen estas falsas enseñanzas es que parecían reales y atractivas. Y qué curioso, todo lo que no es bueno para el hombre le resulta atractivo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Pero no dejaban de ser falsas imitaciones de la verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que es también la religión. Nosotros, los hijos de Dios, no somos religiosos. El cristianismo es un estilo de vida. La religión lo que hace es coger aquello que le interesa de la palabra de Dios y amoldarlo para los propios intereses. Eso es lo que hace. Judas entendió el peligro de estas falsas enseñanzas y es por eso que escribió a los creyentes para que no se dejaran engañar, para que no se dejaran contaminar y que se mantuvieran firmes y arraigados en Cristo, en su palabra y en su fe. Amén. Amén. Mirad, Judas amaba profundamente, tenía un gran amor a la iglesia de Dios y a sus hermanos en la fe. De ahí su disgusto cuando supo que había infiltrados
que se habían metido maestros dentro de la iglesia del Señor, que pretendían ser seguidores de Cristo, entre comillas. Pero al final el fin de estos era otro. Y hoy día, después de 2020 años, sigue sucediendo lo mismo tristemente. Siempre digo lo mismo. Hay quien vive para la iglesia del Señor y hay quien vive de la iglesia del Señor. Que parece lo mismo, pero la diferencia es del día a la noche. De vivir para la iglesia del Señor a vivir de la iglesia del Señor. La cosa cambia y mucho. Corren nuevos vientos, hermanos, de doctrinas que contaminan a la iglesia del Señor, que dan prioridad, como otros muchos, a la prosperidad económica y material, antes que a la prosperidad espiritual y a todo lo que proviene del reino. Viven más con los ojos en la tierra que en el cielo. E incluso los hay que predican que aquellos que no son prosperados, que no se hacen ricos, que no tienen nada, es porque hay algo oculto, hay algún pecado oculto. Y yo a estos que piensan de esa manera les digo, Jesús era rico, Jesús era el Hijo de Dios, pero ¿cómo vivió aquí en la tierra? Vivió como millonario, tenía de todo. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿Qué era lo que él hacía? Está siempre pendiente a la voluntad del Padre. Esa era su riqueza. Y esa es la riqueza que tenemos que tener nosotros. Dios nos dice la palabra y nos enseña que aun cuando le pedimos, antes de pedir, ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Y en fe tenemos que esperar a que Él nos las conceda. Pero nuestra principal riqueza ha de ser la riqueza espiritual. Ha de ser, hermanos, la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. ¿Qué herencia, qué testimonio les vamos a dejar? Les vamos a dejar el testimonio de la usura con el fin de acumular cada día más y más, o le vamos a dejar el testimonio de hijos de Dios fieles a su palabra, con fe, y que todo cuanto tienen les viene de parte de Dios. Hay un texto de la palabra que para mí es el estandarte en mi caminar desde el primer día que lo leí, y se encuentra en Mateo 18 cuando habla: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria a Dios. Pero para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, lo primero que tienes que tener es una fe a prueba de bomba y ser fiel. Sabemos que nosotros no podemos hacer esto si el Señor no nos da el poder. Pero el poder que Dios nos ha dado radica en nuestra propia fe, hermanos. Cuando tú empiezas a creer, como decíamos hace un momento, Dios empieza a hacer. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Eso lo debemos hacer todo en fe, ya que creemos firmemente que Dios nos ha dado el poder, hermanos. Pero cuando dice de gracia recibiste y dad de gracia, sin lugar a dudas, para mí es un mandamiento claro de parte de Dios. No es fe, sino obediencia pura. Pero claro, si los hay que piensan que todo lo que tienen lo han conseguido,
por lo hábiles, por lo guapos o por lo golferas que son, que se han llenado los bolsillos y han hecho de todo, entonces, ¿cómo van a pensar? Dios me dice que si recibí de gracia, da de gracia, pero a mí no me ha regalado nada. Yo me lo he tenido que sudar todo, yo he tenido que trabajar todo esto que tengo. ¿Y tú cómo sabes que ese trabajo que tienes, que esa empresa que has montado, la mano de Dios no está sobre ella? Para que tú, cuando seas prosperado, puedas ayudar también a otros. Por desgracia hay muchos que piensan, ya digo, que si algo tienen, no se lo deben a nadie, es porque se lo han trabajado ellos. Hermanos, la estabilidad espiritual, el mantenerse firmes, no es un proceso que podríamos llamar automático. No. Como bien dice la palabra, es un proceso. Y un proceso es algo que se debe en el tiempo. La fe es algo que has de trabajar día a día. No te va a venir así, ¡wow! Un saco fe para ti, que te veo flojo. Tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que tener relación con Dios. Su crecimiento y desarrollo está relacionado estrechamente con fomentar una fe constante y práctica para el creyente. Sin lugar a dudas, nos exige a cada uno de los creyentes una minuciosa atención a la palabra y a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, el estar firmes en la palabra, el leer la palabra es muy importante. Si esto lo hacemos así, estaremos dejando un gran ejemplo positivo de testimonio, como os decía, a nuestras generaciones venideras. En el verso 5, Judas nos recuerda cómo Dios salvó y liberó al pueblo de Israel de las manos de Egipto, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Éxodo. Realizó 10 milagros por mano de Moisés antes que Faraón los dejara salir. Y eso lo vio el pueblo de Israel. También por medio de otro milagro les hizo pasar el mar rojo, que todos lo sabemos. Y aun a pesar de todo lo que vieron y de todo lo que vivieron, se rebelaban contra Dios. Ahora nosotros diríamos, si yo viera lo que hubieran puesto ellos, no sé qué hubiera hecho. Tranquilo, que a lo mejor no hubieras hecho ni lo que ellos hicieron, habías hecho menos. Pero ¿cuál fue la causa-efecto? No llegaron a la tierra prometida. Con todo lo que habían visto, no creyeron que Dios entregaría en sus manos a los gigantes que habitaban en Canaán. ¿Cuántos gigantes tienes tú ahora mismo delante? Gigantes entre comillas, no estoy hablando de tíos de 3 metros. Estoy hablando de circunstancias en tu vida que no sabes cómo salir, que no sabes cómo afrontarlas. Esos son gigantes. Y muchos de ellos gigantes espirituales. Y esos se combaten, ¿sabéis cómo? Con la rodilla. Aunque luego te tengan que operar el menisco como a mí, tranquilo. Que en 2 años puedes orar mucho todavía, hasta que te lo hagan. Y luego con más razón porque estarás mejor. Hasta que murieron, fijaros, todos los que tenían de 20 años o más, cuando salieron de Egipto, a excepción de Josué y Caleb. No entró ninguno en la tierra prometida. Y dime una cosa, ¿no crees tener la sensación en alguna ocasión también de ir errante en tu vida, como fue el pueblo de Israel, por falta de fe? ¿Cuántas dudas tienes en tus decisiones?
Porque todo eso, en fe, Dios te va a apoyar, Dios te va a ayudar. Y nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Eso es más afortunado, que los hay que se ahogan en un chupito, fíjate si tiene poco. A veces te puedes ahogar por algo que no es ni problema. ¿Por qué? Porque te falta fe, porque no sabes cómo afrontarlo, porque estás vacío por dentro y necesitas, como Betedón, la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Tener una mente como la mente de Cristo, como la mente del Maestro. Hoy día, hermanos, el orgullo y la rebelión siguen contaminando los corazones de los hombres, aun dentro de la propia iglesia del Señor, que vamos a dejarnos ya del mundo, y vamos a preocuparnos de qué mundo estamos hablando dentro de la iglesia del Señor. ¿Estamos hablando del reino de los cielos? ¿O estamos hablando cada vez más del mundo mundano que se mete dentro de la iglesia del Señor? La palabra es muy clara. Y la palabra de Dios nos dice que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Y a veces tengo la sensación de que es todo lo contrario, hermano. El cristiano se olvida con frecuencia que si dice que es discípulo de Cristo, ha de andar como Él anduvo. Esto quiere decir que también a menudo olvidamos que la verdadera grandeza, hermanos, solo proviene de una actitud de servicio y de humildad. Y me voy a dar la satisfacción de volver a decir mi texto favorito, que dijo Jesús: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir, ¿verdad? La esencia de Dios, todos sabemos que es el amor, ¿a que sí? Satanás está consiguiendo que la sociedad lo deje reducido a una pasión física sexual. Cuando hoy día encontramos muchos que dicen, vamos a hacer el amor, me da ganas de decirle, este hombre es tonto. El amor no se hace, el amor es la esencia de Dios. Tú lo que quieres es irte a golfear un rato por ahí, a tener relaciones, pero eso no es el amor. Porque en la iglesia del Señor, en el Hijo de Dios, ese tipo de sexualidad viene a través del amor y a través del matrimonio, por una familia que es la primera institución creada por Dios. Y la base de la sociedad, que son las familias, cada día, por desgracia, se está viniendo más abajo. El orden de Dios hay que mantenerlo siempre. ¿Y quién lo va a mantener? Sus propios hijos, nosotros. Dios nos tiene aquí para eso, para que su reino se extienda aquí en la tierra. ¿Y quién lo va a extender? Tú y yo. Y si te vas tú, me voy a quedar solo. Pero si me quedo solo, alguno se convertirá también. Y esta fe nos dará la fuerza para demostrarnos a nosotros mismos que sí somos capaces de hacerlo una y otra vez hasta que el Señor venga, llevando esa vida en santidad y por el camino de la perfección. Pelear y batallar por la fe es el paso fundamental para hacerlo todo para la gloria de Dios. Si me permitís, os voy a dar 3 puntos que creo que son importantes para que la defensa del Evangelio puro que nos habla San Judas, para lo que Él quiere y debe ser la iglesia del Señor. Y para ello tenemos que renunciar
Vamos a poner tres cosillas facilonas, ¿verdad? Una, la incredulidad y confiar firmemente en las promesas de Dios. ¿A qué fácil, eh? Renunciar a la incredulidad y confiar en Dios. Otra, renunciar al orgullo y la rebelión. Hoy a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pues cógete la palabra y métete una inyección de humildad. Y tres, tenemos que renunciar a la inmoralidad desde sus más pequeños brotes, buscando la puerta por donde el enemigo se puede meter y taparla en oración y en fe. Sin lugar a dudas pienso que estos puntos también son claves para vivir una vida plena en Cristo. Por lo menos para ir empezando, ¿verdad? Cuando Judas dijo, refiriéndose a los maestros como soñadores, en el versículo 8, lo que quiere decir es que está perdiendo todo contacto con la realidad. El soñador pierde el contacto con la realidad cuando estamos hablando de la iglesia del Señor. Hablamos de estos falsos maestros, porque la realidad solo es una. Solo tienes que coger la Biblia, la palabra de Dios, y ahí la tienes. Todo lo que se salga de ahí no cuenta. Judas termina su denuncia sobre los falsos maestros y los describe con símiles tomados de la propia naturaleza. Por ejemplo, nos decía en el verso 12, son árboles sin fruto, no valen para nada. Un árbol que no da fruto, ¿de qué te vale? El cristiano que no da fruto no tiene valor. Y eso es por su falta de fe. Habla también, las olas del mar transportan y agitan grandes cantidades de lodo y basura lanzándolo contra la orilla. Las lenguas burlonas hacen esto mismo espiritualmente. Dice que las estrellas errantes no eran ningún beneficio para los navegantes que surcaban los mares. ¿Por qué? Porque una estrella errante no está fija. Y si tú quieres, como hijo de Dios, como cristiano, mantener el rumbo, mantener tu fe, tienes que tener delante un referente. Y ese es Cristo. Esa es la cruz. Y no puedes retirar la vista de ahí, porque en el momento que retires la vista de la cruz, te vas a perder. Te vas a ir hacia otro lado. Amén. Amén. Y así quiere Dios que seamos puntos fijos de testimonio, afianzados en la fe, para que podamos ser de ayuda y referentes de salvación para muchos. Y ya para ir terminando, hermanos, Judas recomienda en los versículos 20 y 21 la estrategia para la pelea y batalla de la fe. Y esta estrategia no es otra que mantenerse siempre en el amor de Dios. Y para que eso suceda, hemos de tener muy en cuenta estos tres puntos. Edificándonos en la fe, orando en el Espíritu, nos decía, y esperando la promesa de la vida eterna. Aprovechemos, hermanos, cada oportunidad que se nos presenta para ofrecer la salvación eterna. Es decir, para testificar, para que muchos se arrepientan y vengan a los pies de la cruz por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y asegúrate que todos, sin excepción, cuantos te rodean, les das esa oportunidad de aceptar a Cristo. Porque todos pasaremos por el juicio
y algo se nos demandará seguro. La epístola de Judas se ha conocido como el tratado cristiano para toda época. Esta que estamos viviendo, hermanos, es nuestra época, es la tuya y es la mía. Aprovéchala, vive la sana doctrina, pídele al Señor discernimiento para que quite de tu camino todos aquellos falsos maestros y aquellos que no te van a bendecir ni dan la gloria a Dios. El mundo no es consciente de estos tiempos que estamos viviendo. Nuestra realidad, ahora mismo con el COVID-19, como decía también el otro día la pastora Gloria, son tiempos que Satanás, que el Señor los reprenda, está aprovechando para dañar la iglesia del Señor. Y tenemos que ser conscientes de eso. Dice Juan 10:10, ¿a qué vino el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda? A hurtar, matar y destruir. Tenemos que tener en la iglesia del Señor hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Hombres y mujeres que en este tiempo que estamos viviendo, ya no a nivel de España, a nivel global, a nivel de todo el mundo, de todos los países, tenemos que tener hombres y mujeres capaces de ver estos tiempos, discernirlos, para poder enseñar a los hijos de Dios, porque esos hombres tienen que salir de la iglesia del Señor, esas mujeres tienen que salir de la iglesia del Señor, pero esos hombres y mujeres tienen que tener la fe, tienen que tener la certeza y tienen que tener en su corazón el deseo de ser usados por Dios para su obra, para su gloria, su honra y para beneficio de su santa iglesia. Hermanos, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Os puedo asegurar, y no es por alegraros la mañana, que lo que estamos viendo no va a ser nada para lo que nos va a tocar ver. Si eres capaz de prepararte ahora, si eres capaz de trabajar tu fe día a día y ser constante y fiel, yo te aseguro que aun dentro de la prueba, como decíamos hace un momento, y de los problemas, tú vas a ser una persona feliz. Y así lo creo, lo deseo y lo declaro en el nombre de Jesús.